la mano que le ha dado vida al reyesuelo y a miles de personajes que por más de 40 años han sido el espejo de nuestra sociedad. La sátira llevada a la ilustración en una larga trayectoria que acaban de hacer de Guillo merecedor del Premio Nacional del Humor. El dueño de esta firma, que sin duda ha visto cientos de veces al pie de un dibujo, es de Guillermo Bastías, que encontró en la ilustración la manera de expresar lo que su timidez de niño no le permitía. Por eso su fama de dibujante nació en el colegio. Pero como era buen alumno, su familia esperaba que siguiera una carrera seria. Entró a arquitectura en la Universidad Católica, donde sin duda ganó técnica y maestría, pero no era lo suyo. En cuarto año se cambió a estudiar cine. Corrían los primeros años de la dictadura y todo lo que oliera a crítica a través de una manifestación artística era motivo de sospecha que se pagaba con cárcel. Si quería egresar, la osadía de sus obras no podían ir más allá de la Caperucita Roja o su equivalente. Decidió irse. Un amigo le había comentado de unas becas en Alemania y allá partió, a Berlín. En los 4 años que estuvo, siguió estudiando cine, pero conoció el arte del humor gráfico en la tradición de viñeteros franceses. Eran referentes culturales y Guillermo optó por ese camino. Y como la tierra propia siempre llama, en 1981 volvió a Chile. Comenzó ilustrando para publicaciones de la Vicaría de la Solidaridad y para las columnas que Isabel Allende publicaba en la revista Clan. Al poco tiempo y casi por casualidad llegó a la revista APSI, donde se quedó durante 15 años. Fue en APSI, en plena dictadura, que apareció el reyesuelo, que no tenía nombre, pero era un ser pequeño en el amplio sentido de la palabra. Usaba capa imperial, lentes oscuros y bigotes. No había necesidad de ponerle nombre. Es uno de los personajes centrales en la obra de Guillo, un trabajo que ha sido reconocido internacionalmente en múltiples concursos. En 2015 recibió el premio Guamán Poma, el más importante a nivel latinoamericano para el humor gráfico. Este 2023 es Chile que lo distingue con el mayor premio que un artista dedicado al humor gráfico pueda recibir, el premio Jorge Coque Delano, nada menos que el fundador de la mítica revista Topaz. Guillo, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa, por abrirnos tu casa y este tiempo de conversación en un año bien importante para ti, porque este año has recibido muchos reconocimientos, entre ellos nada menos que el Premio Nacional del Humor. ¿Qué ha representado para ti y también para el género de la ilustración? El premio. Y exactamente. Bueno, el premio, siempre los premios alegran, y especialmente si se da a la ilustración. Entonces me siento muy contento y contento por mis colegas, que a toda esa área se les reconozca. Porque antes lo han recibido actores, comediantes, la Gloria Muchmayer, el Coco Legrand, la Natalia Valdebenito, y no son tantos los ilustradores. No son tantos, pero han recibido un par, creo. Pensando además en que el premio se llama Coque Delano, que fue el fundador de la revista Topaz. Sí. Entonces, tú eras muy joven cuando la revista terminó, pero ¿te acuerdas de esa revista? Me acuerdo porque la compraban en mi casa. ¿Ya? Entonces yo la hojeaba, entendía el 10%, pero me divertía los dibujos. Y bueno, en esa época yo me imagino que no pensabas dedicarte a lo que te dedicaste al final. No. Yo dibujaba, soy el típico niño tímido que dibuja para compensar la falta de comunicación. Y dibujaba siempre. En el colegio. En el colegio, en la casa, donde podía. Bueno, eso da cierta fama. Bueno, la fama vino en el colegio cuando el profesor de artes plásticas, cuando yo tenía como 13 años, dijo, ahora vamos a ver un tema distinto, que es el humor gráfico. Dibujen al compañero de al lado y caracterícenlo con algo que ustedes creen que lo identifica. Yo dibujé al compañero de al lado, entregamos los trabajos y de repente el profe agarra mi dibujo, lo muestra al curso y dice, esto es humor gráfico, muchachos. Y ahí me titulé de humorista gráfico para el curso. Todos me pedían dibujos de todo tipo. Y pasé a ser como el gallo que toca la guitarra eléctrica. Claro.
o el mejor deportista del colegio. El popular del colegio. El popular del colegio. Bueno, y entonces, además eso, en un adolescente de 13 años, le crea una identidad y una seguridad. ¿Tú querías dedicarte al dibujo? No lo pensaba, pero más que nada por presión familiar, porque era buen alumno. Entonces, a pesar de que le gustaba que dibujara, Lo veían como de un hobby. alguna manera, no muy directa, pero va a estudiar algo serio, ¿no? Como arquitectura, leyes, ingeniería, medicina. Entonces postulé, me acuerdo, a medicina y quedé en Concepción. Entonces dije, no me voy a Concepción. Y después, conversando, me dicen, tú eres bueno para el dibujo, deberás de meterte a arquitectura, que no tiene nada que ver, ¿eh? Lo aprendí cuando me metí a arquitectura. Y ahí me metí a la Católica y estuve sus años ahí. Pero nunca pensé dibujar, aunque siempre dibujaba. De hecho, en arquitectura creé un personaje que fue muy popular, porque en esa escuela, tú la conocí, en un campo antiguo, Lo Contador, con una casona patronal de adobe. Sí. Y había murciélagos y ratones. Y el personaje cuando yo llegué a la escuela era un murciélago. Entonces yo animé un ratón, que era como el antagonista de él. Y todavía está. Incluso habían puesto una placa ahí con el dibujo en la escuela. Mira, ¿y ahí cuánto tiempo estudiaste arquitectura? Yo pasaba 4º año cuando se puso la arquitectura más ingenieril. Bueno, porque además esos eran los vigorosos comienzos de los 70 y ya dictadura, ¿o no? No, yo estuve en arquitectura del 69 al 73. ¿Ya? Y claro, bueno, la realidad te llamaba, casi todos los alumnos estábamos metidos de una u otra manera. Muchos venían saliendo de la toma de la Universidad Católica, ¿te acuerdas? Exactamente. Y había una vorágine de sensibilidad social enorme. Entonces andábamos medio perdidos algunos, yo más que nadie. Y cuando se puso ya más matemática la cosa, con costo de construcción, con estructura y qué sé yo, cubicar las cosas, yo me di cuenta que no me hallaba en eso para toda la vida. Y le comuniqué a la familia que no quería estudiar arquitectura. Estuvieron felices. Me imagino. No, un principio, pero ¿cómo? Si te queda tan poquito, qué sé yo, pero ¿qué saco con titularme? Si después voy a dedicarme a otra cosa, porque no. Bueno, pero búscate algo. Y fueron bien tolerantes al final. Y postulé a cine y entré a la Escuela de Artes de la Comunicación. Ya, y ahí, ¿cómo le servía la arquitectura al cine? ¿O la mirada de dibujante al cine? Servía en los dos sentidos, porque la arquitectura te enseña a mirar. Ahí, en todos los primeros años son de observación para que tú decidas qué proyecto vas a hacer en un barrio. Entonces, sales a recorrer, tomas croquis, analizas y de repente dices, ya, voy a cambiar esto. O voy a poner esto que no existe. Yo hacía muchos parques, me acuerdo. Siempre encontraba que faltaban áreas verdes. Y en ese sentido te sirve. Y el cine a la arquitectura sirve porque el cine hay un fotograma, ¿sí? Que es la base de todo. Y eso es un croquis en el fondo, un dibujo. Y en el dibujo una viñeta. Entonces el cine me sirvió al dibujo porque es una viñeta. Bueno, todo cine te fue preparando para a usar el ojo, después crear estos fotogramas. ¿Cuánto tiempo estuviste en cine? Aquí en Chile, Estuve, a ver, 73, 72 años y medio más o menos. Ya, pero ¿cómo era estudiar ahí sí que era dictadura? ¿Cómo era estudiar cine en una época en que las comunicaciones no eran las favoritas del régimen? Bueno, tú sabes que lo primero que las dictaduras de todo tipo dañan es la libertad de información y de expresión, de publicación. Entonces estábamos con eso permanente. Pero como éramos escuela, había una tolerancia de los profes
para que hiciera más allá de lo que se permitiría en el espacio público. Ujú. Pero llegó un día en que nos tomaron, a mí no me tomaron preso, tengo una tendencia a que no me tomen preso, parece. Tomaron preso todo el curso, los profesores, el chofer del camión, todo, en una filmación en el puente del Arzobispo. ¿Ya? ¿Y por qué? Y ahí, en ese entonces estudiaba Mauricio Pesutich, Sí. el actor, estudiaba cine, era compañero. Y Mauricio quería hacer unas tomas con los niños que vivían debajo del puente. Y para que llegaran a la luz de la mañana, él quería filmar como a las 8. Así. Los alojó todos en su casa porque vivía muy cerca. Entonces, no sé cuántos eran, pero varios. Y en la mañana salieron estos niños con él y empezaban a llegar los otros compañeros que hacían de iluminación, cámara, sonido, en fin, los profesores. Y una persona que era muy usual en ese tiempo le pareció extraño, sospechoso, y llamó a los carabineros. Llegaron los carabineros, vieron todo este despliegue, así como ahora, cámaras y luces. Y los tipos llamaron a la DINA, porque encontraron que eran palabras mayores. Se pasaron la película, yo me imagino, de que era una filmación en contra de la dictadura, mostrando la pobreza. Ya, y llamaron a la DINA. Y llegó la DINA. Todo eso no lo viví yo porque yo llegué atrasado y no había nadie. Llegué y no había nadie. Se lo habían llevado. Hasta que una señora de un kiosco me dijo, se llevaron a todos los niños. En un camión les pusieron una capucha y de guata en un camión. Así que volví a la escuela. El otro que no estaba ahí era el Ignacio Agüero, gran documentalista. Entonces los dos dábamos vuelta por la escuela y no había nadie, ni profes, ni ¿Y alumnos. cuánto tiempo fue esto? ¿Duró? Y yo creo que estuvieron presos 2 semanas. Ah, no, fue poco. Y en Cuatro Álamos, que era una cárcel. Nunca me contaron si los golpearon más allá de los golpes habituales cuando te toman preso, que se hacía como costumbre en eso. Claro. Y salieron y volvieron, pero me acuerdo que la escuela tuvo un comportamiento lamentable, así de defensa. Oye, ¿y eso fue lo que te decidió a irte de Chile? Sí. Yo dije, mira, imagínate que la subdirectora nos junta a todos y nos dicen, desde ahora en adelante, si quieren titularse, tienen que hacer películas de la Caperucita Roja. Y nosotros estábamos pensando en el cine italiano, de Sica, ¿cachai? Grande anhelo, y te dicen eso. Y yo ahí dije, no, esto... La cosa era titularlos rápido, que se fueran para cerrar la escuela. Y yo postulé a una beca que me avisó un amigo, que se daba en Alemania, y me fui con esa beca. Y ahí llegaste sin saber nada de alemán, además. Me tomé mientras llegaba el viaje, hasta que me comunicaron, eran como 3 meses, me tomé un curso intensivo en el Goethe. ¿Ya? Pero la primera frase que dije en Alemania la dije mal. Para preguntarle a una alemana ahí dónde está el supermercado, le pregunté quién es el supermercado. De haber dicho, es un filósofo claro. Este muchacho. Y ahí estuve, entré a la escuela. Bueno, me fui sin ninguna información. Ahí la Academia de Cine de Berlín era súper prestigiada y postulaba a toda Europa, además de los alemanes. Entonces, y las vacantes eran 15. Yo hablaba alemán, pero hablaba alemán para la vida cotidiana. Y el examen fue con 2 actores que tenía que dirigirlo, 2 alemanes. Sudé, traté de hacer como los deportistas. Di lo mejor de mí mismo, pero no resultó. Pero lo que escribí, que también le pedí a un amigo que me lo corrigiera por si habían falta, les gustó. Y que era un guión, un cuento chico. Y me dijeron, puede quedar como alumno invitado. ¿Qué significa eso? Que puede asistir a todas las clases, pero no tiene presupuesto para filmar, porque allá se estudia en serio el cine. O sea, te pasan 10.000 euros, ponte tú, y tenés que administrarlo a lo largo de un tiempo y eres tu gerente. Y si no lo gastáis, tenés que devolverlo.
te pueden demandar si no cumpliste y te arrancaste, en fin. Y entonces tú... Entonces yo iba a las clases. ¿Ya? Y me sirvió harto porque los profes eran increíbles. Por ejemplo, una vez fue una con Werner Herzog, un gran cineasta alemán. Y el tipo es de una poesía para explicar lo que él quiere. Me acuerdo que decía que la cámara tenía que palpitar como el corazón del director. Entonces el camarógrafo tenía que ser el corazón del director y que tenía que ir a ese ritmo. Con ese lenguaje tú te vuelas. Exactamente. Bueno, pero como estaba en Alemania, yo estaba en Berlín, que era importante, estaba dividido todavía. Y pasaba todo por Berlín, porque como era una ciudad-isla, estaba en medio de la RDA, mucho insumo que le daba la República Federal Alemana era cultura y beneficios sociales, para que la gente fuera para allá. Entonces pasaba mucha exposición, mucha feria, y ahí descubrí los dibujantes europeos, sobre todo los franceses. Me acuerdo que Sempé, que es un gran dibujante francés que murió hace poquito, hizo una exposición, yo la fui a ver y quedé así, voladísimo, como si hubiese visto la película mejor de tu vida. Y encontré yo que esto podía hacerlo yo. Y que se acercaba a la poesía, un dibujo así con reflexión, con contenido. Y coincidió que me ofrecieron de la Universidad de Berlín una pega para ilustrar afiches de seminarios que hacían por toda Alemania. Me pagaron muy bien, ¿no? Se paga bien allá. Y es un oficio muy valorado. Entonces eso terminó por completar mi identidad de decir, ya, yo soy dibujante. Esto es lo que debería haber empezado a hacer hace varios años y no han dado tantas vueltas. O sea, lo que dijo el profesor del colegio a los 13 años era eso. Era eso. Pero había que hacer una vuelta larga. Era polaco, fíjate. Y era el papá de la actriz Kowalewska. De la Katy Kowalewska. Lo supe ahora recién por un amigo de ella. Y así llegaste y te convertiste en dibujante de sátira y dibujante... Claro, allá como pasaban también de la cultura y todo, y pasaban muchos chilenos del área de la Vicaría de la Solidaridad o Revista Emergente buscando financiamiento. Uh-huh. Y pasaron de la Vicaría a autoridades y me vieron los dibujos y me dijeron, cuando vuelvan te necesitamos allá. Y también la revista Clan de la Delia Vergara, alguien conoció los dibujos y dijo, yo voy a hablar por allá porque están pintados para ilustrar la página de la Isabel Allende. Así que volví como un trabajo. Vamos a hacer una pausa, Guillo, y vamos a hablar del regreso a Chile. ¿Por qué te viniste a Alemania? Así que hacemos la pausa y ya estamos de regreso. Estamos de regreso en CNN Íntimo junto a Guillo. Estamos hablando de cómo fue su llegada finalmente a convertirse en este ilustrador que hoy día tiene el Premio Nacional del Humor. Guillo, ¿por qué te viniste a Alemania? Me vine porque mi macetero está acá. En Alemania, para la que yo quería hacer, encontraba que no conocía tanto la idiosincrasia, ni la cultura alemana, ni la historia alemana, como un alemán. Porque yo lo que quería era el dibujo de reflexión, no el humor universal, digamos, que es más común. Y para eso tenía que estar en mi macetero, que es Chile. ¿Y era un macetero que te ofrecía trabajo? Me ofreció un trabajo inicial.
Que fue en la Vicaría. En la Vicaría y en la revista Clan, de la Delia Vergara, a quien quiero mucho. Sin duda. Y luego emigraste a la APSI. Y en la APSI empezó el personaje, digamos, a crecer. Sí. En la APSI. Bueno, también otros que pasaron por allá fueron los de APSI, que estaban formando la revista. Y ellos también me dijeron, cuando vuelvas. Yo no los llamé porque era una revista bien rasquita al principio, porque eran como un folleto, poquitas páginas. Y yo decía, no van a tener ni plata para pagar esto. Pero se dio que yo mandé una opinión a las típicas cartas del director por una noticia que hubo que Rapa Nui iba a tener una estación de la NASA. Que Pinochet le había dado permiso para que estuviera ahí. Entonces yo que venía de Alemania y del Pacto de Varsovia y la OTAN, que todavía vigentes, y dije, chuta, no, pues esto. Y Rapa Nui no va a ser solo un objetivo espacial, sino que militar. Claro. O sea, los yanquis van a poner ahí otras cosas. Y un objetivo para el Pacto de Varsovia. Entonces mandé un dibujo con los Moai asustados mirando hacia arriba, como si viniera un misil. ¿Y eso les gustó? Y eso les gustó, y ahí me llamó Sergio Marre y me dijo, oye, podríamos crear una sección que se llamara Señor Director, atentamente Guille, porque funcionó súper. Nos están felicitando por esa sección, y no era sección. Los amigos míos que me quieren me decían, oye, te están usando dibujos como una sección en el APSI, que te paguen. Así que se dio todo para que ahí empezara como dibujante editorial. Oye, pero en esa época, ¿qué año era? Porque todavía era plena dictadura. Sí, pues era el año 81, yo creo. Ya, ¿y se podía hacer sátira de la actualidad? No. La historia de la revista APSI es que le dieron permiso, el grupo que la formó, le dieron permiso para solamente publicar noticias internacionales. Ya. Y así partieron. Entonces, yo llegué cuando ya iban algunos números, y la historia es que iban gradualmente tratando de pasar la línea. Entonces, la primera etapa era como hablar de dictaduras extranjeras, de hablar de que hubo un golpe en África, y topar pasar por la temática. Yeah. Combinado con otras cosas económicas y qué sé yo. Las portadas eran muy divertidas porque eran puras cosas internacionales. Oye, ¿cuándo nace el Reyesuelo? El Reyesuelo nace cuando ya empieza a haber una apertura mínima, y que se dio por presión de Estados Unidos. Estados Unidos había abandonado ya el apoyo a la dictadura y quería que volviera la democracia, y empezó a presionar por mayor apertura. Y en eso se tradujo también en la revista. Entonces ya no nos criticaban, porque el APSI teníamos que llevarla todas las semanas a La Moneda, a los censores, que volvía a la revista rayada, esto no se puede publicar, esto sí. Mi dibujo nunca lo rayaron, y siempre se pudo publicar, pero habían artículos enteros de repente que no se podía. Oye, y porque este Reyesuelo, claro, no tenía nombre, pero era el personaje central Pinochet. ¿Qué características tenía tu Reyesuelo? Porque eso es bien decidor del personaje. Bueno, primero era un Reyesuelo milico enano, que tenía una corona y una capa que era como la capa que usaba Pinochet. Y usaba lente oscuro, como la foto famosa de Pinochet. Tenía bigote. Y tenía bigote, así medio aguasado. Entonces, ese personaje recreaba lo que pasaba. No tenía nombre. No tenía nombre. Yo le puse Reyesuelo, la gente empezó a llamarlo Reyesito. Ya. Lo dulcificaron. Pero, bueno, y hacía las mismas cosas que ocurrían en la semana con Pinochet, o su equipo, digamos. La gente empezó a cachar eso. Entonces se creó una complicidad muy bonita. Y
Y se fue desarrollando, pues empecé a ser experto en el personaje. Oye, ¿y eso marcaba que la gente ya se podía reír del personaje? Claro. Mira, yo personalmente empecé a hacer humor para mí, ¿no? Para soportar la dictadura, para envalentonarme, para salirme de la fila, ¿no? Donde te quieren poner para el orden que ellos establecen para el resto del país. Pero ocurrió que lo que yo hacía para mi salud mental le servía a otra gente y me lo hacían notar. Entonces fue muy bonito eso, ¿eh? De que ese proceso lo estábamos viviendo varios. Porque, claro, uno a través del humor puede decir muchas cosas, la sátira también. Nunca es inocente el humor. Siempre tiene el mensaje subliminal. Y claro, eso era lo que tú pretendías, claramente. Claro, de cualquier tipo un mensaje. Bueno, ¿y tus dibujos entonces nunca los pusieron este negro encima? No, nunca. Salvo cuando se censuró y se requisó la revista. Ya, que eso fue, ya era el personaje Eso ya que era, se llamó Pinochet. Es que la primera vez que dibujé a Pinochet reconocible, quedó la escoba. Y era un suplemento especial de humor, que era el diario secreto de Pinochet, lo había inventado Sergio Marra. Y me pedía a mí, me dijo, ¿qué ponemos acá? Luis XIV, porque acaba de decir Pinochet que lo admira. Y era cierto eso. Entonces la portada de Luis XIV y la hice yo. Pero la revista nunca pudo salir a los kioscos porque la requisaron de los kioscos, de la imprenta. Y fueron presos el director y el editor. ¿Y tú no? Yo no, pues mi dibujo salía en todas las pantallas de los noticiarios que eran todos iguales en dictadura. Y yo decía, estoy frito, tenía mi maleta lista con mi cepillo de dientes, ropa interior y todas las cosas. Cuando te fueron a buscar. Pero nunca me fueron a buscar. Ya, y ahí sí que asumió el director toda la responsabilidad. Sergio me dijo que había dicho lo que es una mentira, que me había más o menos obligado a hacer el dibujo. Ya, pero te salvó. Pero me salvó. Me salvó. Te salvó y la revista pudo volver a salir. Claro, pero no sé, como un mes después ya lo tenían en la lupa, pero venía esta apertura fuerte. Entonces, y a ti nunca te llegó, o sea, nunca te pasó nada. A mí me dejaban mensajes telefónicos amenazantes, que era muy cómico, porque yo no trabajaba en las dependencias del APSI, tenía mi estudio en la casa y iba a las reuniones de pauta y llevaba el dibujo. Pero yo llegaba a la mañana y la secretaria, la recepcionista, me decía, aquí yo te tiene un mensaje. Y yo me decía, ¿qué dije? ¿Qué dijeron? Díganle al huevoncito del humor que se vaya con cuidado. Y así empezaba mi día. Y eso le pasaba a los periodistas también. Ahora, el humor es más fuerte. Era tu frase, fue tu primer libro, ¿no? Fue mi primer libro. Y el humor es más fuerte, siguió adelante y llegó la democracia, Guillo. ¿Cómo fue ese paso? Bueno, cuando llegó la democracia, bueno, a mí me felicitaban mucho toda la oposición por los dibujos. Yo dije, pucha, ahora voy a tener un empleo más estable que el APSI, mejor remunerado. Pensando en que los medios, que iba a haber algún medio... Claro, que esos medios iban a tener mayor apoyo. O sea, apoyo, tú sabes, como periodista, significa que las empresas del Estado van a financiar, anuncien, claro, pongan propaganda y qué sé yo, avisos publicitarios. Y fue todo lo contrario. Se decidió políticamente que APSI, Análisis y Cauce desaparecieran. Lo subimos después, porque entre medio iban todos los amigos de la directiva del APSI a pedir esos anuncios para poder sobrevivir, porque ya el apoyo extranjero no estaba. ¿Y cuál era el argumento que se les daba? No daban ningún argumento, pero de adentro la gente siempre que te filtra es que querían una transición tranquila y estas revistas se iban a dedicar a molestar. Claro, porque iban a investigar cosas que... Claro, iban a investigar cosas, por ejemplo, el traspaso de las empresas públicas a manos privadas. ¿Te acuerdas que se acordó que no se investigaba eso? Sí.
y muchas cosas más, pues. Y qué sé yo, posibles corrupciones gubernamentales ahora de la oposición, porque eran revistas rebeldes. Entonces, era periodismo en serio. Que iban a cuestionar el poder. Iban a cuestionar el poder. Y así asfixiaron a Lapsi. Y se termina. Bueno, Topaz se trató de volver en esa época y tampoco pudo. No pudo, pero era distinto al Topaz antiguo que yo veía. Pero igual se reía de las figuras políticas y me imagino que al poder nunca le gusta que se rían de él. Sí, pero tenía manos, creo que era una iniciativa empresarial demócrata-cristiana. Y ya con eso pones límite, ¿no? Así que... ¿Y tú qué hiciste entonces? Yo me la pasé muy mal. Me acuerdo que tuve así como una depre. O sea, la pasaste peor en el inicio de la democracia que en dictadura. Mucho peor. En el sentido de que no había una fuerza vital que te ordenara y que te estimulara, como en la dictadura. Había una decepción más bien. Había una decepción, una desesperanza al verle la cara al monstruo de los pactos secretos gubernamentales con la dictadura. Así que, por suerte empecé a... ahí pasó algo bien... Yo hice un dibujo bien feminista, que era una mujer que está en una reunión de directorio, que tiene una idea, sí, sin palabras, una ampolleta. Y se para un gallo, se la pone al jefe, la ampolleta, y todos aplauden. Pero cuando lo dijo ella no pasó nada. Mira qué encantado. Yo creo que a todas les ha pasado. Y ese dibujo yo trataba de vendérselo al Mercurio, ahí rajuñando para sus secciones femeninas. Y no me daban bola. Pero ese dibujo lo mandé a uno de los festivales más grandes de humor gráfico en el mundo, que era el de Montreal, Canadá. Y sacó el primer premio. Entonces, como las embajadas comunican que un connacional sacó el primer premio en este prestigioso, era como Cannes, así, ¿no? Me hicieron una entrevista en el Mercurio y lo pusieron en el dibujo a media página, así. Y la entrevista fue a 2 páginas. Entonces eso fue un hito en cuanto a mi posicionamiento como dibujante profesional. Bueno, y tú ya tenías tu público con la APSI, ¿no? Tenía mi público con el APSI. Pasaba que cuando había gobierno de la Concertación, muchos ministerios sociales requerían información y mis dibujos se adaptaban para informar los que podían postular en el FOSIS, ponte tú, o en el INDAP, los campesinos, en fin. Y ahí eso fue como un reemplazo. Y bueno, y tú ya sentías que tus dibujos, después de estar, sobre todo de este certamen internacional, eran arte. Y Sí. fuiste a golpear el Museo de Bellas Artes. ¿Qué pasó ahí? Eso era principios de los 90. Claro, el mismo 90. Claro, yo hice una selección de los dibujos que hice en APSI, más uno agregado para crear una introducción. Y fui a hablar con Nemesio Antúnez, porque era el director, y le digo, oye, Nemesio, quiero hacer una exposición. Y Nemesio, que me conocía, porque era del comité editorial del APSI, me dice, sí, mira, allá en el subterráneo hay una sala que estaría súper para tu dibujo. Entonces yo le digo, no, Nemesio, yo quiero el hall central. Entonces me dice, pero es que es enorme, me dice. ¿Ah? Bueno, pero yo considero que el dibujo de humor editorial es arte y tiene que estar ahí. Tenía unas esculturas pasadas de moda. Revívelo con el humor, ¿no? Y me dijo, claro, tenéis razón, pero tenéis que traer gente, me dice, porque si no se va a notar mucho. Y se llenó, porque era la primera evento como de arte de oposición. Entonces llegó mucha gente. Y también lo usaron como reencuentro, gente que no se veía hace tiempo.
Entonces se llenó y tuve mucho apoyo. Aún me acuerdo que un amigo que era escenógrafo de la ópera hizo el reyesito desde la terraza de arriba, que es enorme, hasta abajo, así lo dibujó a mano. O sea, el montaje además fue Pues sí, monumental. pusieron biombos, así para acoger el espacio. Fue muy bonito y lo presentó Antonio Escármeta, me acuerdo, y Enrique Correa y Gaspar Galás. Tremenda presentación. Se nos está acabando el tiempo, Guillo. Vamos a hacer la última pausa aquí en CNN Íntimo para seguir conversando, porque ustedes lo conocen tanto por los dibujos, pero aquí está el creador. Así que no se vaya, ya estamos de regreso. Estamos iniciando este último segmento junto a Guillo. Guillo, se dice que una sociedad es sana cuando es capaz de reírse de sí misma. Con esa premisa, ¿cuál es el diagnóstico que haces tú de la sociedad de Chile hoy? Hoy, que estamos muy enfermos. Yo vengo llegando de Canadá, donde me invitaron a hacer una exposición, y te das cuenta después de ver Canadá, cómo es la televisión de Canadá, cómo son los noticieros de Canadá, en que no se habla de delincuencia, como acá. Tendría que ser un acto terrible de terrorismo para que ocupara el espacio. Los noticieros son más cortos y los derechos sociales están garantizados para todos, a diferencia de Estados Unidos. Entonces, vuelves a un país que yo prendí la tele y dije, la apagué. Por el bajo nivel cultural de los programas, por la baja preparación de los que aparecen ahí y por la permanente inflada de la delincuencia en Chile. Un abogado amigo me decía que Uruguay tiene índices más altos que nosotros de delincuencia, pero allá no es tema. El índice de victimización acá es mucho más alto que los mismos números. Ahora, los chilenos siempre hemos sido más criticones que el resto. Esa es como una característica de los chilenos, de la idiosincrasia. Y nos cuesta reírnos. No, nos cuesta reírnos. No sé, la talla chilena es típica, hacer una talla de algo que dijo el otro. Pero reírnos de nosotros mismos cuesta más. Cuesta más. Y reírse sin límite, digamos, hacer humor, cuesta más, por al lado de los argentinos que te la tiran de una, los españoles. Acá no, andamos pisando callos. ¿Y qué es lo más difícil? ¿O cuál es el sector que es más difícil? ¿El mundo político, el empresarial, el religioso? ¿En qué sentido difícil? De hacer humor. Bueno, primero el religioso, yo creo. No se puede hacer humor de la Iglesia Católica. A mí me lo dijeron una vez que estaba postulando un trabajo. ¿Pero eso habrá cambiado ahora? Bueno, después de los escándalos, sí, pero nunca vi un dibujo sobre ese tema. Tú hiciste un dibujo del Papa cuando vino a Chile. Hice del Papa, yo tengo varios de los abusos y del Papa, pero los publico en las redes. Nadie te lo va a publicar en los medios escritos. Ese dibujo del Papa Francisco, a propósito de todo lo que pasó con Barros y que él no le creyó a las víctimas por la pregunta que le hizo la colega de la radio Bio Bio en el norte, ese dibujo se viralizó
muchísimo a través de las redes. ¿Cómo Sí. fue esa reacción, tú crees? Mira, yo no me lo esperaba, porque lo Exactamente, ¿qué ilustraba? ilustraba al Papa de espalda, con su pie, ¿eh? Y diciendo, para creer en mí tienen que tener fe, pero para que yo les crea a ustedes, tráiganme pruebas, que era lo que dijo, ¿te acuerdas? Así es. Y eso lo vio 4,5 millones de personas. Mi hijo es estadístico, matemático estadístico. Cuando empezó a mirar el contador, me dijo, oye, esto va a quedar la escoba, porque yo te pronostico 2 millones al segundo día, ¿eh? Y fueron 4,5 millones de vistas. Y en todo el mundo. Y en todo el mundo. Desde esa perspectiva, ¿la tecnología ha sido una aliada? ¿Las redes? Sí, es una aliada para ejercer el oficio democráticamente y sin censura. Pero las redes son gratis. Sí. Las redes te traen cariño e invitaciones. Ya, pero claro. Y premios. pero claro. Pero yo hago videos ahora, ¿eh? Y hago dibujos para empresas también, de comunicaciones internas. Guillo, y también participaste con el Instituto Francés en ilustrar el primer proceso constituyente. Sí. ¿Qué experiencia te dejó eso? ¿Qué te generó como ilustrador un proceso en que se tenía tanta esperanza y que terminó en un fracaso? Bueno, yo me la jugué entero, ¿eh? Yo generalmente políticamente no hago dibujos de apoyo, salvo que sea un tema como el sí y el no en el plebiscito para Pinochet. Aquí me le di con todo y me generó mucha desesperanza porque fue una sorpresa, yo creo, que para toda la gente. O sea, el hecho que Petorca haya ganado el rechazo en las cárceles, pero Petorca, que no tenía agua, y habían artículos que lo favorecían totalmente. Que los mapuches hayan votado por el rechazo mayoritariamente, cuando habían artículos que los dignificaban y los visualizaban mucho más. Fue muy decepcionante. ¿Qué te dijo eso de Chile? Que me dijo que la Concertación no hizo bien su pega en educar políticamente en democracia a la gente, a valorar los valores democráticos y los derechos básicos de la gente. Sobre este proceso constituyente que se está terminando, no has hecho un seguimiento, pero sí te he visto algunas ilustraciones, Uh-huh. Que es como ¿dónde está el proceso constituyente? Al final a la derecha. Al fondo a la derecha, a la ultraderecha. Ya. Al fondo a la ultraderecha. Una persona que está buscando la sala. ¿Y qué futuro le ves a ese texto? No, para mí este país es Impredecible. impredecible, porque creo que si hay campaña de medios y de televisión para que se apruebe, como lo hicieron antes, pueden lograrlo. Es la misma gente. Pero personalmente yo creo que es una constitución ilegítima. ¿Por qué se fue escrita por personas electas? Y electas en una gran votación. Yo me quedo en que el 80% de este país dijo que no se metieran los políticos. Y un 78% que... no me acuerdo que se votó, pero que querían fuera a los políticos. Y los políticos se apoderaron del proceso. Pero después volvieron a votar y eligieron a la extrema derecha. Claro. Pero son votaciones ya que están canalizadas por la política. O sea, no tienes candidatos. O sea, la política no representa a nadie, para mí, en Chile. Los políticos no son representativos. Pero las votaciones... No, sí podéis votar y votar varias veces. Pero
como quedó mostrado en el anterior, cuando se eligieron los constituyentes, salió un político de la democracia cristiana. Entonces la gente sabe quiénes los representan. Y fue una votación nacional, ¿te fijas? Que tuvo imperfecciones, que se pasaron para la punta en algunas cosas, te lo concedo, pero la gente eligió a sus líderes y eran muchos de sectoriales, hasta de barrios, de juntas de vecinos. Pero claro, eligió sus líderes y después le dio el portazo. Después es que votó toda la gente, pues. En esa época no votaban todos, no era obligatorio. Y el obligatorio yo creo que era rechazo, porque es la gente que no le interesa la política y que está hastiado que lo manden lo obliguen a votar. Y es el lolo que no va y que no está ni ahí, digamos. Más la campaña, porque nadie se leyó la propuesta, yo creo, muy poquita gente. Bueno, y ahora puede pasar lo mismo. Yo creo que puede pasar cualquier cosa. Oye, Guillo, y no te he visto muchas ilustraciones del presidente Boric. Sí, lo vi durante la campaña arriba de un arbolito. Uh-huh. Y sí, en esa oportunidad hay un dibujo que se llama Votar por Boric. ¿Cómo dibujarías a Boric hoy? ¿O cuál es esa característica que tú como dibujante resaltarías? Bueno, a mí me gusta Boric porque me parece un hombre honesto. Lo conozco de potrillo, digamos. Lo apoyé cuando iba a ser diputado, cosa que hago muy pocas veces, como te decía. Y me gusta. Ahora, creo que han cometido errores y han dejado la pelota dando bote varias veces. Entonces yo lo veo necesitado de políticos honestos, pero mayores, que tengan experiencia. ¿Y entonces el dibujo cómo sería? ¿Así como un niñito? No, lo haría en una mesa con un viejo al lado, como apoyándolo. Acogiendo la experiencia. Apoyándole, indicándole, esto se hace así, esto no se hace, en fin. ¿Qué espacio ves para tu arte el día de hoy? Porque las revistas han desaparecido prácticamente todas. O sea, para el humor editorial no hay ningún espacio. Porque el que se hace, por ejemplo, en el Mercurio, no, para mí es un dibujo como pauteado y al servicio de. Claro, no hay revistas que se dediquen a esto como La Topaz. Claro. No hay nada. Las revistas no tienen humor. O sea, no hay espacio para el humor editorial por las características del país, ¿no? Uh-huh. En que el periodismo para mí se ejerce desde el miedo a perder la pega. Entonces, lo que dicen arriba, el periodista lo acata, digamos. No en CNN. No en CNN, ¿cierto? Pero no hay espacio. Pero sí hay talento, que eso es lo lamentable. Hay mucho talento, pero todo esto a nivel de ferias. La juventud tiene una explosión creativa. Me ha tocado ir a ferias chilenas. Ahora voy a ir a Valdivia, por ejemplo, donde también van a hacer un buen... Y al Aguacero se llama, que es un gran festival de cómic, muy bonito. Y bueno, los chiquillos, está lleno de stand de autoediciones, de gente que publica por sí mismo. Se necesita el apoyo y de público que busca. No necesariamente dibujo editorial siempre, sino que el humor y la ilustración. Oye, Guillo, ¿y tú en tu vida personal tienes humor? Sí. ¿Sí? Tengo. Esa es una pregunta para mi familia, pero yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Yo miro la vida desde el humor siempre. Aunque la gente confunde, cree que un humorista gráfico tiene que ser como el Álvaro Sala, contar una metralleta de chistes. Yo soy más bien serio, pero tengo humor. ¿Y qué recetas, si
dibujáramos un médico que está ocultando a Chile, ¿qué le podríamos recetar? Yo lo pondría al médico con el mapa chileno, midiéndolo así. Cuando te miden la altura, te ponen una cosita arriba. Y que dijera, ha crecido bastante, pero no está saludable. Guillo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Matilde. Gracias por el tiempo, por la creatividad también durante la entrevista, y gracias a ustedes por acompañarnos en esta edición en que conocimos al papá de Guillo, de los personajes que usted seguramente ha visto muchísimas veces. Así que gracias y nos reencontramos en 7 días más.